tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración a través de Red 43 Canal. Desde aquí, desde este rincón de la Patagonia, allí a cualquier parte del mundo donde haya un libre acceso a internet, allí estamos nosotros. Esta noche estoy vestido con esta remera alusiva porque de alguna manera interpreta acabadamente el sentimiento de muchos argentinos que llevamos en nuestra alma y en nuestro espíritu Malvinas. En el caso particular mío, no hay muchas cosas que me generen frustración. Si hay algo de lo cual me siento frustrado es no haber podido combatir en Malvinas, porque en 1982 era soldado en el 7 de Infantería y soldado voluntario para ir a Malvinas. Por diferentes motivos que no vienen a cuento y que no son responsabilidad mía, finalmente me quedé en el continente. Pero esta noche sí tenemos a un veterano de guerra de Malvinas, por eso mi remera alusiva. Vamos a hablar con Daniel González, que es el nuevo presidente del Centro de Veteranos de Guerras de Malvinas, que combatió, que estuvo navegando en las aguas del Atlántico Sur en el crucero General Belgrano, uno de los 770, creo, sobrevivientes de 1093 era aproximadamente la tripulación. 1093 murieron 323, 770 sobrevivieron. Uno de ellos es nuestro entrevistado esta noche. Daniel, buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta noche. Muy buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es el nuevo presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad de Esquel, ¿verdad? Sí. De toda la región este. De Esquel y zona noroeste. Y zona noroeste. Sí, en la última reunión de comisión directiva comenzamos el tránsito de cambio de comisión. Ya estaba, la verdad, dieron todo lo que tenían para dar. Gustavo Lefipán, Jorge Fernández, dieron todo lo que tenían para dar. Y bueno, llegó un momento de renovar, pero es una renovación interesante porque no solamente renovamos autoridades, sino que hubo un cambio de estatutos, por lo tanto incorporamos a la comisión directiva a los hijos. Uh-huh. Entonces es un paso muy grande para nosotros, porque contar con ese empuje, contar con ese nuevo ángulo de visión es muy importante. Uh-huh. Son los testigos de los veteranos de guerra, los testigos inmediatos, que son la familia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Siempre he pensado que ellos fueron los que en gran parte vivieron las consecuencias de la guerra. Claro. O sea, las tuvieron que vivir en carne propia. Y porque han convivido con veteranos de guerra. Exactamente. ¿Usted tiene familia constituida? Yo soy divorciado en este momento. Ajá, pero en el momento de la guerra sí tenía familia. Claro, ¿y tiene hijos? Tengo hijos. Claro. Básicamente ellos también recibieron parte de los coletazos de esa guerra, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. A ver, a mí el tema Malvinas es un tema que evidentemente no tengo otra forma, me acompaña toda la vida. Pero es un tema sobre el cual tardé muchos años en poder hablar. Hubo muchos años que era silencio, no se hablaba, no se tocaba el tema. ¿No lo tocaba? No, nada, no. Claro. Usted fue marino, ¿verdad? Marino. Marino mercante originalmente. Primero marino mercante. Primero marino mercante. Y después entró en la Armada. Exactamente. Usted navegaba el 2 de mayo, navegaba el crucero General Belgrano. ¿Con qué grado? ¿Con qué? Teniente de fragata. Era teniente de fragata. ¿Y qué rol tenía dentro de la nave? Estaba a cargo de la división Calderas. Calderas. O sea, estaba permanentemente en sala de máquinas. Están separadas en los barcos de guerra y de ese porte. La sala de máquinas se separa. Están las salas de máquinas por un lado, el crucero Belgrano tenía 2, y los compartimentos de Calderas, que tenía 4, operativos 3. Bueno, yo normalmente estaba en lo que se suele llamar, mi puesto de combate era en caldera piloto. La caldera piloto, o sea, las calderas mantienen una presión y las que primero asumen las variaciones de presión es la caldera piloto, que es la que manda a las demás. Las demás se llaman calderas de arrastre. Claro. Y usted, ese 2 de mayo, el día de los 2 torpedos, ¿no? Del Conqueror, que terminan hundiendo en cuestión de minutos nada más al General Belgrano, eran 4 de la tarde aproximadamente. ¿Dónde estaba en eso? En mi camarote durmiendo. Ah, ¿estaba durmiendo? Durmiendo. Ah, ¿le tocó dormir a esa hora? Claro, porque la noche del 1 al 2 de mayo se iba a hacer el ataque total a la flota inglesa. Con el crucero, las fragatas... Divididos en 3 grupos de tareas. La fuerza,
la aviación naval con el portaaviones. Con el portaaviones 25 de mayo. Había un grupo que venía por el norte, noroeste, que era el portaaviones, con su escolta. Otro grupo que venía por el norte, que era el grupo, si no recuerdo mal, del Santísima Trinidad, también con un grupo de escoltas, y nosotros que entrábamos por el sur. La flota se hubió ubicado a la flota inglesa. ¿Ya estaba ubicada? Sí, estaba ubicada. La intención era hacer un ataque total, o sea, era flota contra flota, un ataque total. Claro, con aire, con la aviación naval. Con la aviación naval, el 25 de mayo. con nuestros buques misilísticos y con los cañones del crucero. Claro, que el crucero era probablemente el de mayor envergadura, que mayor potencia de fuego tenía. Sí. De hecho, a pesar de ser un crucero liviano, porque no era de los cruceros más grandes de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser un crucero liviano, tenía mucho poder de fuego. Y era rápido, relativamente rápido. Relativamente rápido, tenía algunas limitaciones en cuanto a la parte de máquinas, era relativamente rápido. Pero la parte importante es que tenía un poder de fuego muy importante. Claro, recordemos que ese crucero, esa embarcación, había sobrevivido al ataque del 7 de diciembre del año 1942 en Pearl Harbor. Correcto, como Brooklyn. Claro, se llamaba Brooklyn. No, se llamaba Phoenix. Era un crucero clase Brooklyn. Se llamaba Phoenix. Pero clase Brooklyn, claro. Y se llamaba Phoenix. Uno de los que sobrevivió porque el ataque de la Fuerza Aérea Japonesa fue fatal. Sí, devastador, y apuntaron fundamentalmente a los barcos más grandes, a los acorazados. Claro. Bueno, sobrevivió, pasó a la Armada Argentina. Correcto. Y ese 2 de mayo fue bombardeado. Durmiendo. ¿Y cómo se despierta? ¿Se despierta con...? El primer torpedo pegó en sala de máquinas de popa. Al pegarle en sala de máquinas, el barco quedó muerto, en silencio total. Se pararon las máquinas, dejó de emitirse ruidos. El ruido del impacto... Si usted tomara una caja de cubiertos y la sacude, sí. Bueno, eso es más o menos el ruido del impacto. Se empezó a llenar de humo el barco y segundos después fue el segundo torpedo. La explosión fue más importante, por lo menos para mí, porque lo tenía más cerca. Claro, y pegó más en el centro. Pegó a unos 20 metros, 25 metros de la proa. Uno pegó hacia la popa, en sala de máquinas de popa, y el otro pegó hacia más al medio. A la proa. A la proa. No en el medio, sino más adelante. De hecho, le sacó 15 metros de proa al barco. Claro, se cortó la proa. Claro. ¿Y inmediatamente qué hicieron? Bueno, rápidamente. Lo primero fue tratar de entender qué estaba pasando. Allá había mucho humo, un olor muy particular. Fue vestirme. Tenía la ropa ordenada, dormíamos en camas marineras. Yo dormía en la cama de abajo, en la cama de arriba tenía por orden la ropa que tenía que poner. Fue vestirme y salir. El problema fue que como se deformó la estructura, la puerta del camarote estaba trabada, bueno, hubo unos sombrazos para poder salir, nada. Ir a cubierta para entender qué había pasado, o sea, preguntar qué había pasado. Estábamos todos yendo a cubierta. Y ahí me dijeron, yo iba con la idea de que habíamos chocado con una mina, porque en realidad el recuerdo auditivo era que el golpe grande había sido en proa. Entonces, una mina, imposible en esa profundidad y en ese lugar, pero bueno, fue lo que pensé en ese momento. Llegué a cubierta, me dijeron que habíamos sido torpedeados. En ese momento miré hacia los costados porque navegábamos con escolta, llevábamos 2 destructores de escolta, el Piedrabuena y el Bullar, y los vimos que estaban girando. Cuando un barco gira en un ángulo muy agudo, el barco se escora. Claro. Estábamos los 2 barcos escorados yéndose. Alejándose, por supuesto. El peligro de ataque de ellos también. Porque sin ninguna duda, o sea, uno lee cuando ve comentarios sobre estos temas, encuentra comentarios que son sorprendentes. De gente que no entiende. Claro, los destructores abandonaron al crucero. No, por doctrina, tienen que irse. Cuando hay un barco atacado, los otros tienen que irse como usted bien dice, porque quedan en riesgo de ser atacados también. Aparte, el ataque fue de doctrina, o sea, de manual. El ataque fue exactamente a las 4 de la tarde porque es el momento de cambio de guardia. El cambio de guardia de ustedes. Claro, entonces es el momento de mayor desatención, o sea, fue de doctrina el ataque. El barco tardó 40 minutos, hora, claro. 40 minutos, 45 minutos sin hundirse. ¿Y usted en cuánto tiempo tardaron desde ese momento que estaba en cubierta a abandonar el barco? Pasó un rato, porque fuimos a las cubiertas inferiores a sacar gente de abajo. Que todavía quedaba. Claro, que gente, se podía sacar. Sí, fuimos a las zonas, que, por supuesto, las que no estaban incendiadas, a sacar gente de abajo. Uno en esas situaciones se encuentra
todos los cuadros posibles. Entonces tratar de ayudar a los que pudiéramos y tratar de sacarlos. Y encuentra todas las personalidades habidas y por haber. Sin duda. De aquel que se atemoriza y, bueno, temor tienen todos, ¿no? De aquel que se atemoriza y no puede reaccionar, de aquel que trata de huir, aunque de dentro de un barco no se puede huir, y de aquel que enfrenta la situación. Ninguno de nosotros sabe cómo va a reaccionar en el límite. Eso, en realidad, uno puede estar todo lo preparado que uno quiera, pero uno no sabe cómo va a reaccionar en el límite. Hay gente que se congela, como usted dice. Hay gente que quiere escaparse, como sea, donde sea, quiere escaparse. Hay gente que se pone agresiva. Hay gente que se pone a llorar. O sea, hay de todo. Y hay gente que se pone calma. Y hay gente que mantiene más o menos la calma y trata de ubicarse. Sí. Fíjese cómo es esto, el desconcierto, que en la cubierta inferior había un sollado de marineros. Sí. Y estaban corriendo en círculo. No iban a ningún lado, o sea, corrían. No atinaban a salir. No atinaban a salir, ni nadie atinó a tomar la escalera y salir. No, giraban alrededor de la escalera, así que bueno. Hubo que sacarlos. A sacarlos, a empujones, a patadas, a como fuera, había que sacarlos y los llevamos a cubierta. Una vez que estuvimos en cubierta, nos fuimos a puestos de abandono. O sea, el barco tenía balsas. Si usted ve las fotos, ve esos cilindros. Balsas naranjas. No, sí, las que son después naranjas. Son blancas cuando están en el, están en el agua se convierten son naranjas. Son unos cilindros blancos, más o menos de tamaño, que tienen un cordel que está unido al barco. Entonces, se supone que cuando el barco se une, eso sale hacia arriba, o si no, se tira al agua. Lo que nosotros teníamos que hacer era tirarla al agua. El barco se escoró, se inclinó hacia la banda de babor rápidamente y cada vez la escola era mayor, o sea, uno sentía como el barco se iba yendo hacia la izquierda. Entonces nos concentramos frente a la balsa que le tocaba a cada uno y esperábamos las órdenes. Como no había electricidad, las órdenes eran de voz en voz. Y ya pasados los 20 minutos, 30 minutos del ataque, dieron la voz de abandono y hubo que abandonar el barco. Uh-huh. El problema que tuvimos en ese momento fue que el barco se había inclinado tanto que no podíamos tirar la balsa al agua. O sea, no podíamos empujar la balsa contra la inclinación del barco. Porque quedaba muy a contragravedad. Claro, entonces terminamos tirándonos al agua. Directamente. Sí. Una vez en el agua... Estamos hablando en el Océano Atlántico, en el Océano Atlántico Sur, con temperatura de ¿cuánto? 4 o 5 grados el agua. Sí, 4 o 5 grados. Uh-huh. Y duele. Duele mucho. Duele. Y hay que flotar y nadar si se puede. Sí, pero fíjese lo que es la adrenalina. Yo me tiré al agua, tenía mi salvavidas puesto, un salvavidas inflable, me tiré al agua, vestido, zapatos, vestido, caía al agua. Y... nadé así, no inflé salvavidas, no me di cuenta. Sin el salvavidas. No me di cuenta, o sea, la verdad no me di cuenta. Inflé salvavidas. Hasta buscar una balsa. Hasta encontrar una balsa. Ahí llegué a otra conclusión que siempre me habían dicho: las cosas en el agua parecen próximas, pero no están tan próximas como parecen. Es la perspectiva que da el agua, ¿no? Que está cerca. Que está cerca. Bueno, hubo que nadar para llegar a la balsa. Honestamente yo pensé que no llegaba y hubo un momento que ya no podía nadar más, no podía. Ni nadar, ni flotar. Ni nada. Entonces, nada, simplemente uno se empieza a hundir y en ese momento apareció una mano que me tomó de acá y me subieron arriba de una balsa. ¿La tenía próxima y usted no la veía? Estaba próxima, pero yo la veía más lejos. O sea, no sé si el viento la arrimó, o sea, no puedo explicarle esa. O sea, me doy cuenta a través de los años también que hay pequeños huecos en la historia. Yo trato de recordar toda la historia, pero no la tiene toda. No, hay pequeños huecos que no sé qué pasó en ese periodo de tiempo. Claro. Bueno, nada, me subieron a esa balsa. Ahí cambió parte de su vida, cambia ahí, una vez que sube a una balsa que flota, que lo mantiene sin duda, fue la primer porción de esperanza que uno podía tener. Claro. El problema fue que esa noche hubo un temporal. Un temporal muy fuerte. Y rápidamente se hace de noche. Después de las 4 de la tarde, a las 5:30, 6 ya está de noche. Sí, pero a eso de las 7 de la tarde, 6 de la tarde empezó el temporal.
Yo leí, posteriormente, el informe se hizo un informe de lo que había pasado, leí el informe, y el informe hablaba de olas de 10 a 12 metros de altura, 120 kilómetros por hora de velocidad de viento, 20 grados bajo cero de sensación térmica. ¿Y usted la sentía o no? Sí. ¿Sentía eso? Sí. Sí, arriba éramos 13 en la balsa. Las balsas son para 25. El problema de ser 13 es que como el mar estaba demasiado embravecido y la balsa hace algo muy interesante, porque la balsa gira, se mueve, sube y baja todo al mismo tiempo. Yo creo que el samba es un poroto al lado de eso, es una cosa así. Entonces teníamos que desparramarnos. Lo único que no hace la balsa es hundirse, todo lo demás lo hace. A veces. Porque el otro problema que teníamos era que la balsa estaba desinflando, entonces teníamos que inflarla de vez en cuando, y el otro tema que teníamos es que si no nos desparramábamos, la balsa tiene adentro lo que se llaman unas guirnaldas. Las guirnaldas son para que uno pase los brazos y se quede trabado en el lugar. El problema era que eran pocos. Éramos pocos. Entonces, la idea de la balsa es poder darse calor uno con otro, pero no podíamos juntarnos porque teníamos que estar desparramados. Fue una noche, realmente fue una noche muy difícil. ¿Alcanzaron a subir a alguien más? No pudieron subir más a nadie. No. Intentamos rescatar a una persona, a un suboficial. Intentamos rescatarlo y no pudimos. Y era una persona que había estado, lo agarró la onda expansiva. Y evidentemente por las quemaduras en la boca respiró en el momento que recibió la onda. Se quemó. Se quemó por dentro y se quemó por fuera. La ropa que usábamos nosotros era ropa común, nylon. El problema del nylon con el fuego es que se achica y se pega a la piel. Este hombre tenía retazos, recuerdo que tenía pocos pedazos de calzoncillo, un pedazo de media y retazos de tela pegado. Es uno de los 323. Sí. Intentamos remar con la balsa para llegar hasta donde estaba este hombre, pero fue imposible. ¿A cuánto tiempo estuvieron hasta que los rescataron y quiénes los rescataron? A nosotros nos rescató el destructor Piedrabuena 2 días después. Fuimos, de hecho, la última balsa que levantó el Piedrabuena. Y estaban bastante lejos ya del lugar del hundimiento. Sí, habíamos derivado un montón. Por eso tardaron en encontrarnos. Varias millas. Muchas millas. El viento nos había llevado muchísimo. ¿Hacia el sur? Hacia el sur. Claro. Entonces, tardaron en encontrarnos porque tenían que ir ampliando los radios de búsqueda. ¿Y eran los últimos en ser rescatados? En el destructor Piedrabuena, sí. A los 2 días. A ver, la noche anterior, la segunda noche en el mar, porque la primera noche por el clima era imposible cualquier labor de rescate. La segunda noche nosotros los veíamos a los barcos que nos estaban buscando. Es más, algunos barcos los identifica por el ruido. Y en un momento un destructor, no sé qué destructor era, nos tuvo en el reflector. Uno respira aliviado, dice, nos encontraron. Pero en el mar, la balsa se va moviendo y aparece y desaparece. O sea, es muy chiquitito. Entonces, en un momento nos perdieron y el reflector apuntó para otro lado. Se ve que encontraron otra balsa más y se fueron para ahí y ahí quedamos. A la mañana siguiente, ya más bien alrededor de las 11 de la mañana, si no recuerdo mal, escuchamos un avión, salimos a ver qué era un Fokker, un F-28 de la Armada. Haciendo reconocimiento. Sí, buscándonos. Y pasó. Y uno hace lo que podría decirle que es tonto, que es gritarle a un avión. Sí, imposible que los escuche. Pero le gritábamos. Pasó y dijimos no nos vio, pero volvió, pasó por arriba nuestro y les avisó, saludando con las alas y prendía y apagaba las luces de aterrizaje. Nos vieron, nos ubicaron. A las 4 de la tarde, 4:30 aproximadamente, vimos venir un destructor. Vino el destructor, bueno, y nos recogieron. Y ahí termina la segunda parte de esta historia. De un capítulo mucho más largo, pero ahí termina la segunda parte. Arriba de un destructor, arriba de una embarcación, vuelta al continente. A Ushuaia. Vuelta a Ushuaia. Ahí tocó tierra por primera vez. Correcto. Su vida a partir de ahí es otra, ¿no? Totalmente. Sin ninguna duda.
Yo tuve, creo que 2 años, en realidad muy oscuros después de la guerra, Claro. con demasiada rebeldía dentro y demasiada bronca dentro. A no todos les pega de la misma manera, ¿no? Mire, fue Nietzsche el que dijo El hombre y sus circunstancias. Sí. Yo creo que todos éramos de determinada manera y la guerra nos terminó de modelar de determinada otra. La guerra ha afectado a la gente a lo largo del tiempo de distintas formas. Sin ir más lejos, hace 2 días se suicidó un veterano en San Isidro. O sea, la afectación de la guerra es larga e insidiosa porque está ahí adentro. Siempre está. Siempre está. Todos los veteranos, entiendo, tienen 2 cuestiones en esto. Uno es contar lo que yo llamo el cuentito, que es contar una historia que uno la cuenta casi sin sentimientos. Es como si uno no hubiera estado, está contando una película. Pasó, pero yo no tuve nada que ver en eso. Pero abajo de eso hay toda una parte que ningún veterano habla nunca. Y de hecho... Que tiene que ver con lo después de la guerra. No, tiene que ver con las cosas que pasaron en la guerra, pero que el tipo no va a contar nunca. Ah, muy bien. O sea, eso está abajo de una capa de concreto y está metido ahí abajo. Y no va a salir de ahí. Y muchas veces uno lo ve... A ver, yo empecé a hablar de la guerra, empecé a relacionarme más con el tema de la guerra cuando vine a Esquel. Porque tomé contacto con el centro de veteranos, donde gente como, de nuevo, Gustavo Lefipán me dieron una mano muy importante como para poder empezar a abrir caminos. Cuando uno empieza a hablar de estos temas con otro veterano, ve en los ojos de ese veterano que hay... Algo en común. Sí, los rayos que van pasando por ahí adentro de cosas que el tipo no va a hablar. Pero los dos saben de qué. Pero los dos sabemos que está ahí adentro. O sea, se establece un código de hermandad muy profundo entre los veteranos. Porque es medio que uno sabemos de lo que están hablando sin decirlo. Y sabemos los sufrimientos. Y sabemos las consecuencias. Hubo gente hace no mucho tiempo atrás, de hecho muy poquito antes del anterior 2 de abril, falleció en Esquel Quintín Jalisco. Quintín había sido soldado, combatió con la sección de Aliaga, o sea que estuvo en primera línea de combate, y había quedado complicado por el tema de la guerra. Su personalidad había sido alterada, su forma había sido alterada, su forma de comunicarse con los demás había sido alterada. Y murió. Y murió sin que el Estado estuviera presente para ayudarlo. Murió siendo como un número, era un veterano más. ¿A qué se refiere sin que el Estado estuviera presente? Su pensión la tenía. Sí, pero no es un tema de dinero. No. Esto no pasa por un tema de dinero. Esto pasa porque las secuelas de la guerra no han sido correctamente evaluadas. O sea, no se ha hecho un trabajo sobre el tema de los veteranos, el tema de estrés postraumático, no se ha hecho un trabajo serio sobre el estado de los veteranos. De hecho, hace no demasiado tiempo se creó en Buenos Aires el Hospital de Veteranos. ¿Dónde está el Instituto Geográfico Militar? Sí. Ahí atrás. Palermo. Sí, ahí atrás. Ahora está en proceso de construcción o de llevarlo adelante en Comodoro Rivadavia. Pero es el primer intento. No hubo un acercamiento a los veteranos como para ver en qué estado están o qué necesitan. Porque no es un problema de dinero, esto nos pasa, pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando de atención, estamos hablando de apoyo, estamos hablando de cuidarlos. Cuidar la historia. Los veteranos en general, hay muchos de ellos que, por ejemplo, que no han podido conservar trabajos, no pueden conservar trabajo. ¿No pueden? No. Les cuesta. Les cuesta someterse a un orden, o sea, les cuesta la relación con los demás, o sea, hay muchos veteranos que están pasando por eso. Entonces, a esta altura del partido, 41 años después, la Armada o el Ejército o la Fuerza Aérea saben quiénes son sus veteranos porque tienen listados. Claro. Pero hasta ahí llegamos. No hay una estadística seria de cuántos se han suicidado, no hay un seguimiento serio del estado de esas personas. O sea, no hay, en el Estado lo toma el tema de veteranos como así como con pinzas, es algo que lo toma a distancia. Cumple con algunas cosas, con otras no.
pero no hubo nunca un trabajo serio sobre el estado de los veteranos. Cuando nosotros volvimos del crucero, nos llevaron directamente, o sea, nosotros de Ushuaia, hicimos Ushuaia, Río Grande, Espora, Bahía Blanca, y nos llevaron de ahí directamente al Hospital Naval en Puerto Belgrano. La revisación médica debe haber durado 4 minutos. O sea, ¿estás bien? Sí. ¿Te duele algo? No. Bueno, listo. Ya está. O sea, no hubo un seguimiento serio. Te digo más. Cuando yo volví, fui a ver a un psiquiatra naval. Le dije, mire, no puedo dormir y las migrañas me están matando. O sea, me estoy muriendo con las migrañas. Ajá, me dijo el tipo. Bueno, me hizo una receta por Lexotanil 6 y me dijo, hasta 8 por día puede tomar. ¿Y con eso? 8 Lexotanil 6 por día. Es una cantidad demencial. Y con eso uno más o menos, esos primeros días fundamentalmente uno sobrevivía, totalmente estúpido, pero uno sobrevivía. Pero después de eso no hubo nada. No hubo seguimiento, no hubo una atención. El Estado no tuvo un acercamiento a los veteranos. De hecho, lo primero que intentó el Estado fue barrerlos abajo de la alfombra. Claro, sí, desmalvinizar. Sin ninguna duda, soy un convencido que eso se debió absolutamente a razones políticas, absolutamente. Esa desmilitarización de la que hablaba Alfonsín en su momento nos llevó a puestos a nosotros. A todos. O sea, que no teníamos que ver el asunto. O sea, claro, probablemente haya sido un triunfo accesorio al triunfo de Gran Bretaña. Esto de desmalvinizar y de desideologizar el fenómeno de Malvinas. Ese relato de los chicos, los pibes de la guerra y demás, ha sido probablemente un relato impuesto por Gran Bretaña para hacer sentir a esa generación de jóvenes, de valientes que lucharon, como poca cosa. Cuando todo lo contrario, ¿no? Deberían ser puestos en el lugar que corresponde, de héroes que lucharon por la patria. Sí, de acuerdo en todo, disiento con la palabra héroes. Ajá. Mi documento dice héroe y yo no me considero un héroe, simplemente me considero un tipo común que vivió circunstancias extraordinarias, nada más. Sí. No soy un héroe. Porque sí hubo reales héroes dentro de Malvinas. Hubo gente que hizo actos heroicos, sí, sin ninguna duda. Bueno, las circunstancias no le permitieron quizá demostrar un acto de heroicismo, pero de todos modos cumplió con un sagrado deber. Eso sin ninguna duda. Era el deber, sí, sin ninguna duda, y realmente sigo amando la bandera como la amaba en ese momento. O sea, en eso. ¿Igual o más? Yo creo que la amo igual. La bandera o la patria, ¿no? Que sí, es un sentimiento, sí. La bandera es la idea, Sí, la de la idea de nación, la idea de sí, patria. ¿Y sigue amándola igual o más que antes? Yo creo que la amo distinto. La amo con la misma profundidad, pero con mucho más, si se quiere, no sé si la palabra sería conocimiento. Tal vez la palabra sería con más argumentos. Argumentos, claro, de sobra. Entonces, con más argumentos, yo mi bandera la amo. Claro. Bueno, si tuviera que volver el tiempo atrás, ¿no? Que no se puede. Porque yo cuando hice la introducción dije, yo estaba enrolado, yo estaba en el 7 Infantería, cuando se declaró la guerra el 2 de abril, dijeron, ¿quién va de voluntario? Yo levanté la mano, por diferentes motivos yo levanté la mano. Finalmente no fui, pero yo elegí ir, no pude ir. Si a usted le diera a elegir nuevamente, claro, usted no sabía de los sucesos que se venían, porque usted se embarcó en el General Belgrano en enero, febrero, Primero de febrero. Y en marzo se declaró la guerra, usted ya estaba ahí, no tenía forma de salir porque usted era un oficial de la Marina de Guerra. Pero si hoy tuviera que volver el tiempo atrás y decirle, dan a elegir entre embarcarse y no, ¿qué hace? No, sin ninguna duda me embarcaría. ¿De vuelta? Sin ninguna duda. Pero sin dudarlo, 2 segundos y medio. No. Yo siempre he dicho que los costos fueron fuertes, ¿no? Sin ninguna duda, pero siempre pensé, muchas veces lo pensé eso, que hubiera pasado sí. Que hubiera pasado si hubiera estado en otra unidad, que hubiera pasado si no me hubieran embarcado y me hubieran mandado a otro lado, que hubiera pasado. Y realmente hubiera muerto por ir. Claro. O sea, recuerdo cuando yo me entero el desembarco en Malvinas, me enteré el 1 de abril a la noche. Un rato antes.
Sí, unas horas antes. Unas horas antes. En la cola de un cine. ¿Dónde estaba usted? ¿En Puerto En Belgrano? la cola de estaba en Puerto Belgrano haciendo la cola para entrar a ver una película. Cuando el Santísima Trinidad ya estaba dentro de... Cuando el Santísima estaba yendo, Llegando, claro. Aparece un compañero, me llamó la atención la cara, o sea, el gesto. ¿Qué te pasó? Vení. Fuimos al costado y me dice, estamos desembarcando en Malvinas en este momento. ¿Qué? Estamos desembarcando en Malvinas en este momento. Es así como me enteré. A la mañana siguiente, fue el comunicado oficial, por supuesto, nosotros estábamos en reparaciones con el crucero, empezamos a trabajar 24 horas, o sea, había que sacarlo, había que irse rápido. Trabajamos, lo sacamos, lo pusimos en condiciones para salir a navegar. Estaba mi madre, que ya falleció, estaba mi madre en mi casa en ese momento, de visita, y las palabras fueron, vieja, es la primera vez que la nación hace algo trascendente. Claro. Más allá de, y separemos los tantos, más allá de quién estaba en el gobierno y más allá de la calidad o no calidad de las personas. Eso es otro tema distinto. Sí, de la razonabilidad de ese gobierno. Sin ninguna duda. Pero lo que estaba haciendo Argentina era historia. Desde el punto de vista argentino, desde el punto de vista como argentino, yo me sentí orgulloso. Claro. Entonces, me despedí de mi vieja, me despedí y le decía, vieja, vamos a una guerra. O sea, claro, ¿se vuelve o no se vuelve? Puede que sí, puede que no, pero... Si no voy de paseo. No, nos fuimos. Y nada, terminamos poniendo el barco a punto. Recibimos el refuerzo de tropas, la tripulación de paz del crucero era de 700 personas, la tripulación de guerra... 300 más, 1000. Sí, fuimos a 1093. 1093. O sea, esa fue la dotación de guerra. Y bueno, salimos al combate. Sin embargo, antes de salir, hicieron circular una encuesta. Yo, si no recuerdo mal, y estoy hablando de memoria de algo que pasó hace mucho tiempo y no lo tengo totalmente claro, creo que fue solamente oficiales. No sé si oficiales y suboficiales, pero... Una encuesta que hacía varias preguntas. La primera pregunta era, ¿usted cree que los ingleses van a venir? O la primera o la segunda. ¿Usted cree que los ingleses van a venir? Sí, esa fue, claro, por lo menos mi respuesta. Inglaterra nunca había dejado de reaccionar a una cosa así que menos en este caso. ¿Usted cree que va a haber combate? Sí, sin ninguna duda. Si ellos vienen y nosotros estamos, va a haber combate. La tercera pregunta era, ¿usted cree que vamos a ganar? No. Esa fue la respuesta. O sea, está convencido que no teníamos forma práctica de ganar, porque aun cuando militarmente pudiéramos imponernos, de alguna forma íbamos a perder. Esto era un partido arreglado, o sea, de alguna forma íbamos a perder. El penal de último minuto, no sé, pero de alguna forma íbamos a perder. Y así y todo, porque yo contesté lo más honestamente que pude, así y todo, estaba decidido a ir, sí. Daniel, para finalizar, los próximos pasos del centro de veteranos, volvemos ahora a lo que inició esta charla, los próximos pasos del centro de veteranos, así sucintamente, resumidamente, con la nueva conducción, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos fundamentales es, como habíamos hablado en su primer momento, hace un rato, era que el centro, una de las funciones del centro es contar la historia. Nosotros queremos ir un poquito más allá que eso. O sea, una de las cosas que vemos como falla del sistema, llamémosle así, es que nuestros jóvenes no están correctamente informados de la cuestión Malvinas. Ni de su historia, ni de su geografía, ni de su actualidad, ni su futuro. Porque Malvinas abarca todo ese espectro. Porque Malvinas son argentinas por historia, sí, sin ninguna duda, sin ninguna discusión. Geográficamente están cerca, sí, están a 360 kilómetros de ir a los estados. Socialmente consideramos que nuestras, sí, son nuestras. Pero, ¿en qué nos afecta hoy Malvinas? Malvinas nos afecta fundamentalmente por una cuestión de soberanía. Y su mar adyacente es un mar rico, económicamente rico, ya sea en recursos pesqueros o pudiera ser en recursos de energía, pero es un mar rico. Y es un mar argentino. Permítame agregar algo. Cuando nosotros hablamos de las Islas Malvinas, nos olvidamos que es Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Claro, no son las únicas. Son Islas Malvinas, Orcadas del Sur y Sandwich del Sur.
Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque la reclamación argentina de la Antártida depende de dos factores. Uno es geográfico y el otro es por presencia. La presencia se mantiene desde hace mucho tiempo. De hecho, Argentina es signatario del primer Tratado Antártico del 59. Y la reclamación, desde el punto de vista geográfico, tiene un extremo a los 74, 75 de longitud, que es la patita que hace Santa Cruz, y la otra punta la tienen las Islas Sandwich. Esas son las dos puntas del triángulo que tenemos de Antártida. Tenemos que saber también que la reclamación argentina está, sobre la reclamación argentina está superpuesta la reclamación chilena y la reclamación inglesa. O sea, si mañana, supongamos, le dieran toda su reclamación a Chile y parte de su reclamación a Inglaterra, la Antártida Argentina desaparece. Entonces, es muy importante entender que todo ese mar es una de las últimas reservas económicas que quedan en el mundo, porque todo el resto ha sido depredado. Las costas de Estados Unidos no tienen peces porque las han depredado. Las costas europeas lo mismo. Entonces, el Mar del Sur es una reserva estratégica. Por un lado. Energética y alimentariamente. Y por otro lado, es intolerable que a 300 kilómetros de nuestras costas tengamos una base con poderío nuclear. Es inaceptable. Eso es como dicen en el campo, es un cuchillo en la panza. O sea, es imposible, es inaceptable que eso ocurra. Por eso es que una de las cosas, volvemos a lo anterior, una de las cosas que hablábamos de trabajar con el Ministerio de Educación es que poder hacer jornadas o seminarios con nuestros docentes para transmitirles toda esta información y que ellos a su vez se la puedan transmitir a los chicos. Porque esos chicos son los que deciden, en una elección, por ejemplo, como la que tenemos ahora, deciden cuál va a ser el camino. Y en el futuro de los próximos 20 años. Sin ninguna duda. Daniel, ¿se anima a ponerle la firma a lo que acabamos de hablar? Por supuesto. Muchas gracias. A usted por invitarme. Gracias.